Ups. La nota de Robert Bresson, películas de cine controladas por la inteligencia y que no van más allá, apunta a un límite muy preciso. Cuando todo está dominado por la razón, la película se agota porque todos los elementos dentro de ella ya tendrían un único significado fijo y una única intención que el público descifraría rápidamente, resultando en una experiencia totalmente predecible, desalentadora y desestimulante. ¿Acaso para Bresson el cinematógrafo debe producir algo que exceda la intención consciente? ¿Acaso el ir más allá de la conciencia quiere decir que se apelará a lo polivalente, lo múltiple o simplemente a la intuición, al instinto, a lo irracional, a lo azaroso, a lo opaco, a lo incierto? A propósito de esta nota tendremos 5 ideas clave y también leeremos un fragmento de la entrevista titulada Para capturar solamente lo real de 1960 con motivo del estreno de Pickpocket. Y también leeremos un breve fragmento que le dedica el semanario Ópera en 1951 con motivo del estreno de Diario de un cura rural. Esta es la nota número 147 de las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Soy Javier Quintero y este es el canal Cines de Arte y de Autores. Comencemos. Entonces les doy la bienvenida como siempre. Hoy es miércoles 22 de abril de 2026. Entonces voy hablando y vamos probando el sonido y como pueden ver en pantalla ya está la nota. Es la número 147. Les repito. El sonido y como pueden ver en pantalla ya está la nota. Es la número 147. Les repito. Excelente. Entonces, sin más... permítanme. Listo. Sin más excusas, vámonos con la primera nota. Perdón, la primera idea de esta noche con respecto a la nota. La inteligencia limita el sentido. Una película demasiado controlada por la razón se vuelve previsible porque todo está pensado de antemano y no le deja espacio a lo inesperado, ¿cierto? A las sorpresas. Y como espectadores, pues obviamente nos gustan las sorpresas, ¿cierto? No importa qué género veamos, así esperemos la receta estructural, pero siempre esperamos que haya sorpresas, ¿cierto? En el cine, en cualquier tipo de cine, de película, esperamos que algo nos sorprenda, esperamos lo inesperado. Estaríamos hablando de esa inteligencia que menciona la nota como aquella inteligencia o razón en la cual 2 más 2 es igual a 4, pero no de aquella razón ingeniosa que muchas veces te podría ofrecer una respuesta diferente a 4, con un argumento que no te esperas, ¿cierto? Pero que te puede parecer de una lucidez admirable y con mucha gracia, ¿cierto? Hasta te puede hacer reír porque no te esperabas la respuesta diferente a 4. Entonces, ese tipo de inteligencia distinta, diversa, es la que quizás no estaría en la nota de hoy, ¿cierto? Se referiría más a una inteligencia, digamos, más equivalente a lo rígido, ¿cierto? Al cálculo, al pragmatismo. Ese tipo de inteligencia que no son, pues, la inteligencia o las inteligencias de teorías ya más recientes que habla de que hay inteligencias múltiples, ¿cierto? Inteligencias más creativas, inteligencias de resolución de problemas, etcétera, según la disciplina, sino lo que en tiempos de Bresson, ¿cierto? Esta nota, recordemos, fue escrita entre 1950 y 1958, en ese periodo de las primeras notas. Entonces, lo que en esa época significaría inteligencia, ¿cierto? O tener inteligencia, o ser inteligente, o el uso de la razón. Entonces, por ejemplo, recordemos la película El Dinero de Bresson. Hay mucho rigor, pero no hay clausura, ¿cierto? Siempre hay algo que va a escapar con relación a todos los personajes por los que transitan esos billetes falsos.
¿cierto? Hay algo que se nos escapa, hay algo que no queda del todo resuelto, hay cabos sueltos, ¿cierto? Entonces, esa inteligencia, digámosle, tradicional o pragmática, pues se preguntaría, bueno, ¿qué pasó con los cabos sueltos? ¿Qué pasó con tal personaje que no vuelve a aparecer? ¿Cierto? Tiene que haber un final para ese personaje también, tiene que haber una resolución. Entonces, pues no siempre, ¿cierto? Y de eso va la nota de esta noche. Vámonos con la idea número 2. Lo esencial no se piensa, aparece. El cine, dice Bresson, o bueno, él hablando desde su cinematógrafo, ¿cierto? Que es como él le llama a su propio cine, pero podríamos asumir que le dice a todos los cines, el cine o los cines no deberían limitarse a ejecutar una idea, porque lo más importante surge durante el proceso, no antes de él. Aún durante la marcha es posible hacer cambios y modificaciones si es necesario. Entonces nada está escrito en piedra, hay que adaptarse, nada, pero nada de rigidez. Y eso, bueno, ustedes saben, no aplica solamente al cine. Si ustedes están estudiando cualquier otra disciplina, si tienen cualquier otra carrera, ¿cierto? Pues la rigidez no va a ayudar en nada, ¿cierto? Hay que estar listos a resolver problemas de otra manera, ¿cierto? A improvisar a veces en el buen sentido, en ser recursivos, en ser creativos, ¿cierto? Para poder resolver cualquier cosa que no estaba planeada. Entonces, básicamente es echar mano de la recursividad, ¿cierto? Del ingenio que está en todas las fases del proceso, ¿cierto? No solamente en la planeación, porque en la planeación obviamente que no se puede prever qué ocurrirá, qué obstáculos o qué problemas vamos a tener. Entonces es durante la marcha, ¿cierto? Es ya en el proceso donde salen problemas o dificultades que no esperábamos y es ahí donde debemos echar mano de la creatividad y de la recursividad. Vámonos con la tercera idea de esta noche. El exceso de control elimina la sorpresa. Cuando todo está bajo dominio intelectual, bajo el dominio intelectual, no puede ocurrir nada verdaderamente nuevo porque no habría margen para lo imprevisto y más si estamos guiándonos por lo que ya dijo o hizo un autor previo o una autoridad intelectual o una tendencia o una corriente de pensamiento preestablecida con la que tenemos que estar alineados, ¿cierto? Y eso también va más allá del cine y de las artes, también tiene que ver con las humanidades, con la ciencia, ¿cierto? Si no estamos alineados con ese pensamiento hegemónico, ¿cierto? Algunas corrientes de pensamiento, autores, teorías, entonces parecería que estaríamos descarrilados, ¿cierto? Pero a veces también hay que darle espacio a nuestra propia intuición, ¿cierto? A nuestro propio instinto. Entonces, si algún día aspiramos a tener pensamiento independiente, ¿cierto? Pensamiento crítico, también debemos ser incluso críticos con las ideas de Bresson, ¿cierto? Tampoco es que vayamos a hacer películas solamente rigiéndonos solo por las notas del cinematógrafo que estamos estudiando. También debemos estar abiertos para otro tipo de miradas, ¿cierto? Otro tipo de enfoques y, por supuesto, nuestras propias teorías, ¿cierto? Nuestros propios sistemas que los vamos a ir construyendo pues poco a poco. Listo, vamos a hacer una breve pausa para leer este fragmento de las entrevistas y recurrimos a nuestro Robert Bresson, Bresson por Bresson, el libro de las entrevistas. Son es la compilación aprobada por la viuda de Bresson, Mylène Bresson, ¿cierto? Que reúne las principales entrevistas entre 1943 y 1983. Entonces nos vamos primero con una entrevista realizada en febrero de 1960. La revista Cahiers du Cinéma envió a 2 personas, envió a Jacques Daniel Valcroze y a Jean-Luc Godard a entrevistar a Bresson con motivo del estreno en salas de Pickpocket. Pickpocket ya llevaba unos días en salas porque aparentemente, según el Internet Movie Database, por ejemplo, ya dice que se había estrenado en diciembre.
¿cierto? Pero bueno, hay que desconfiar a veces de esos datos. Entonces, le preguntan estos dos representantes de Cahiers du Cinéma a Bresson, ¿qué recibimiento piensa usted que dará al público a Pickpocket? Y Bresson dice, un buen recibimiento. El público general está listo para sentir antes que para comprender. Me gusta que reciba un film a través de los sentidos y que la inteligencia intervenga después. ¿Cierto? Vean eso. Primero, el público general está listo para sentir antes que comprender, ¿cierto? O sea que la inteligencia de la que nos habla la nota es la que regula o administra esa comprensión, ¿cierto? Para Bresson, lo primero sería entender, ¿cierto? La prioridad sería, sentir. La prioridad sería sentir según lo que dice en esta entrevista. Y agrega, me gusta que reciba un film a través de los sentidos y que la inteligencia intervenga después. Con los sentidos podemos decir, bueno, el sentido de la visión, el sentido de la audición, ¿cierto? Quizás otros sentidos se sumen. ¿Qué opinan ustedes? Y que la inteligencia intervenga después. Entonces, les recomiendo muchísimo aquella entrevista, se llama Para capturar solamente lo real, y como les digo, fue hecha en febrero de 1960, hace parte del número 104 de los Cahiers du Cinéma. Pero no es la primera vez que Bresson había dicho algo así. Ya se había expresado de una manera similar con el estreno de otra película, ¿cierto? Y estamos hablando de El diario de un cura rural. Entonces, la revista Ópera, pues que fue un semanario que estuvo activo a finales de los 40, principios de los 50 en Francia, ¿cierto? Se llamaba exactamente Ópera, el semanario de teatro, cine, letras y artes, y entonces le hace una especie de texto introductorio a Robert Bresson el 14 de febrero del 51. Según las bases de datos, fue 7 días después del estreno del diario de un cura rural. Se estrenó el 7 de febrero. Entonces, le hace la introducción a Bresson y al final dice, a algunas personas que le preguntaban si no temía que una parte del público no llegara a seguirlo, le respondió. Aquí habla Bresson, abre comillas, dice, calificó al público de manera muy elevada. Siempre está listo para sentir antes que para comprender. Y así debe ser. El cine es mágico y por ese hecho nadie puede prejuzgar a las muchedumbres. Respecto de mi film, sobre todo no pretenda explicarle nada al público, pídale más bien sencillamente que encuentre su alma infantil, que vea y escuche. ¿Cierto? Entonces, bueno, no sé cómo lo tomen ustedes, si encuentran que en las dos ocasiones hay algo en común, y es que para él, él considera que el público está listo para sentir antes que comprender, ¿cierto? Aquí no habla de la inteligencia, pero también está dándole una apreciación, o pide que el público le dé una apreciación a la película desde ese sentir, ¿cierto? No desde la razón, ¿cierto? No desde la comprensión. Entonces, aquí trata de defender al público, parece que en un contexto en donde se acusaba al público de no saber lo que quería o de no tener esa cierta inteligencia. Entonces, les pide que cuando hablen de su película, no pretendan explicarle nada al público, sino que le pidan más bien sencillamente que reencuentre su alma infantil, que vea y escuche. Con alma infantil asumimos o podemos suponer que se refiere a ese dejarse sorprender, ¿cierto? A ese sentir, no pensarlo tanto y entrar en el juego, ¿cierto? Hace unos momentos antes de esta transmisión estaba finalizando también otra transmisión en vivo desde la Cinemateca Brasileira,
estaban con la cineasta Ana Carolina y ella básicamente les decía lo mismo a los asistentes. Les decía, no piensen tanto, ¿cierto? En pocas palabras, palabras más, palabras menos, sientan, ¿cierto? Eso es lo que yo hago cuando voy también a pensar en un filme, ¿cierto? No voy a tratar de racionalizarlo todo, no estoy diciendo, uy, estoy pensando en una película, sino más bien escribo y escribo, escribo, deja que las cosas fluyan, ¿cierto? Eso fue lo que dijo en otras palabras. Muy en línea con esto de Bresson, ¿cierto? No dejárselo todo a la razón. Entonces, bueno, eso fue lo que tenía para compartirles en cuanto a nuestras entrevistas del libro de entrevista que hacía mucho, no lo desempolvábamos, ¿cierto? Se los muestro de nuevo. Llevamos varios episodios sin citar alguna de las entrevistas, entonces espero que vuelva más a menudo este libro y que podamos leer algún otro fragmento que venga al caso, ¿cierto? Ya hemos leído varios con respecto a distintas películas, ¿cierto? Con respecto a el proceso de Juana de Arco, con respecto a Mouchet, con respecto a las adaptaciones, también a otros momentos de la relación con los técnicos en el cine. Pues que brevemente hablaba de la relación con el público, pero les recomiendo muchísimo. Hola, Eduardo Casasus. Bienvenido. Les recomiendo mucho la entrevista que leí al comienzo. Está con el equipo de Cahiers du Cinéma. Básicamente porque describe cómo hizo o cómo se filmó la secuencia de los carteristas en la estación de tren, en Pickpocket. Rubier Rivera Torres, amén también. Entonces, esa es la invitación que les hago si quieren saber más del proceso de Pickpocket, sobre todo algunas preguntas que les hacen estos dos personajes tan célebres de Cahiers du Cinéma acerca de los movimientos de cámara. Esa entrevista, como les digo, fue hecha en febrero de 1960. Jean-Luc Godard, ustedes saben que tenía una peliculita para estrenar por esos meses, ¿cierto? Que era Sin Aliento, pero la fue a estrenar básicamente hasta mayo, según los archivos de internet, ¿cierto? En el Festival de Cannes. Entonces, hasta ese punto había hecho solamente cortometrajes. Pero Jacques Daniel Valcroze sí había sacado un largometraje exactamente en enero 20, según nuestros archivos. Entonces, esa película era L'eau à la bouche, como el agua a la boca, que fue traducida como Juego para 6 amantes o Almohada para 3, también tiene los dos títulos. Entonces, no he tenido la oportunidad de verla, pero imagínense lo que es ustedes entrevistar a alguien cuando ustedes ya tienen unos largos hechos, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo a que lo entrevisten personas que son ajenas al cine, ¿cierto? Periodistas culturales que de pronto no han tenido la oportunidad de estar en un rodaje. Entonces, se los recomiendo esta entrevista porque tiene un entendimiento, pues, de las dinámicas de rodaje, de movimientos de plano, ¿cierto? De puesta en escena que la hacen muy especial. Entonces, continuemos con nuestra idea número 4 de la noche de hoy. La forma no debe ser un plan cerrado. Una estructura completamente determinada de antemano limita la vida del film porque impide que los elementos interactúen libremente. Los procedimientos formales tampoco deben ser camisa de fuerza. Debemos estar en capacidad de cambiarlos por otros si es necesario. Lo importante es que estemos abiertos, ¿cierto? Eso desde el punto de vista de los realizadores, ¿cierto? Como les decía antes, durante el proceso van a surgir dificultades, van a surgir problemas, entonces lo importante no es esa planeación que quedó ahí, ¿cierto? Todos esos documentos, porque en algún momento del rodaje puede que no sean más que papeles, ¿cierto? Y hay que deshacernos de ellos y hay que cambiar todos los planes y las estrategias según cómo la realidad se nos manifieste. Vamos con la idea número 5, última idea de la noche en torno a esta nota. Dice, ir más allá de la intención y de la razón.
Una película debe sobrepasar lo que su autor pensó inicialmente, porque solo así alcanza una dimensión que no es reducible tan solo a las ideas. Incluso debe hacer pensar que los espectadores la vean también o principalmente sintiendo desprevenidos, tal y como leíamos en esos dos fragmentos de las entrevistas. Bueno, de una entrevista más un texto de introducción. Ya después habrá otros momentos para intelectualizarla y para digerirla desde la razón. Entonces, que principalmente ese primer visionado de la película, esa primera proyección, sea de manera desprevenida, ¿cierto? Que sea sintiendo. Ya después, si tenemos que analizarla, tenemos que racionalizarla, bueno, eso llegará en otro momento, tomaremos notas en otro momento, pero que la primera vez sea un acercamiento, ¿cierto? Con otros ojos, ¿cierto? Diferentes a estos, ¿cierto? Que sean con los ojos interiores y que podamos sentir la película incluso con los otros sentidos, ¿cierto? Como decía Bresson en la entrevista. Bueno, en el texto introductorio, perdón. Bien, esas han sido las 5 ideas esta noche. Entonces, esta nota, les recuerdo, introduce una tensión clave. No se trata del todo de rechazar la inteligencia, porque pues tampoco una persona totalmente, pues, ¿cómo decirlo? Burra, no puede hacer la película, ¿cierto? Tiene que conectar, ¿cierto? Ideas, procesos, ¿cierto? Con mucho respeto a los burros, ¿cierto? Tiene que saber delegar, ¿cierto? Saber escuchar, etcétera, saber administrar. Entonces no se trata de rechazar la inteligencia, sino de evitar que la inteligencia gobierne todo y que cierre el paso a lo que aún no existe, ¿cierto? Tiene que, por el contrario, abrirse, ¿cierto? Ver más posibilidades, estar abierta a sugerencias, estar abierto a nuevas soluciones, ¿cierto? A nuevas formas de trabajar, ¿cierto? ¿Cómo podríamos reformular esta nota? ¿Cómo la podríamos hacer más corta, más sintetizada para ver si la asimilamos bien? Podríamos decir, no dejes que la inteligencia limite tu película. O si todo está pensado, nada puede surgir. O quizás suenan aún todavía muy extremas, quizás se van al otro lado a tratar de limitar la inteligencia. Quizás tendríamos que empezar por definir qué sería la inteligencia en nuestra época, ¿cierto? O para nosotros, o en nuestro sistema de rodaje o de concepción del cine o del cinematógrafo. No sé qué opinen ustedes. Veo que mucha gente ha entrado y ha salido de este chat. Entonces espero que las personas que quedan pues lo estén disfrutando. Otra vez terminamos muy a tiempo. Fue de manera muy breve, muy dinámica, digámoslo así. Entonces ahí tienen, esa fue nuestra nota 147. Recuerden que este espacio tiene lugar de lunes a viernes, en algún momento entre 8 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Entonces les doy ¿cómo se diría? Les doy la despedida, sí. Les doy un saludo y una despedida y nos veremos mañana con una nueva nota en este mismo espacio. Soy Javier Quintero, este es el canal Cines de Arte y de Autores. Les recomiendo las listas de reproducción que hay en el canal. Si quieren recibir notificaciones, pues ya saben que hay que suscribirse y también compartir este contenido con personas que ustedes consideren que están interesadas también en el cine o que les apetece saber más acerca de estos temas. Entonces, no se diga más. Nos vemos mañana con una nueva nota. Por favor, tengan una excelente noche, un buen descanso. Hasta mañana.